aportar desde esta corriente, obviamente. Sabemos de que desde distintas corrientes, distinta mirada. Entonces, le vamos a dar una mirada de lo que es el humanismo con una mezcla de existencialismo, fenomenología y Gestalt. Esas cuatro, digamos, corrientes, por así decirlo. En realidad el humanismo es la tercera fuerza. El primero es el psicoanálisis, el segundo el conductismo y el tercero el humanismo. Pero tanto el humanismo, la fenomenología, el existencialismo y la Gestalt es como un engranaje, ¿verdad? Que cuando uno empieza a manejar todas esas corrientes, ya lo maneja todo, obviamente. Entonces, se puede utilizar la terapia gestáltica, se puede utilizar la terapia humanista, o se puede también utilizar la terapia existencialista porque eh, parecieran ser que son derivados uno del otro. Entonces, no se contradicen, sino que todo lo contrario, aportan uno para el otro. Entonces, vamos a mirar un poco algunos elementos que se tiene que dar dentro del proceso terapéutico. Ustedes tienen el micrófono abierto, entonces acá no hay interrupción. Lo que le voy a pedir es que no escriban en el chat, porque cuando escriben en el chat a mí me baja una franja y me tapa la pantalla. Entonces, por favor, si quieren preguntar algo, opinar, discutir, aportar, lo que ustedes quieran, habiliten su micrófono y hacemos viva voz, ya que está todo escondido, por lo menos me gustaría escucharle, porque entenderán de que cuando todo está apagado parece que uno está hablando al vacío, pero voy a fantasear de que están todos presentes. Entonces, pregunten cuando no entienden algo, ya habiliten su micrófono y sin ningún problema. Algunos elementos que vamos a tener en cuenta, justamente es importante, ¿por qué leemos? ¿Para qué leemos la teoría? Justamente para conocer algunas definiciones y la concepción que tiene cada corriente del ser humano y en este caso del proceso terapéutico. Entonces llamamos proceso al conjunto de sesiones. Un proceso terapéutico puede tener 4 sesiones, 8 sesiones, 10 sesiones, 20 sesiones, ya va a depender eso de la mirada clínica que tenga el terapeuta para decir cuántas sesiones va a tener. Para que justamente se dé este proceso, se necesita la aceptación por parte del paciente de que algo anda mal en él y desea cambiarlo. O sea que acá ya nos está diciendo que un paciente traído va a ser medio que complicado para nosotros trabajar. Se puede trabajar, pero se vuelve un poco complicado. Entonces, el paciente traído. Eh, la persona tiene que querer. Necesidad de que un experto, y quiero que entiendan de que dentro de estas 4 corrientes que mencioné, si bien se utiliza la palabra paciente, se puede utilizar cliente, se puede utilizar consultante, no hay problema en eso, ya va a depender de la idiosincrasia de cada terapeuta. Pero acá en este segundo punto, ¿cómo se le llama al terapeuta? Lo que quiero que tengan en cuenta desde estas corrientes. Necesidad de que un experto facilitador, no es el que sabe más, porque el que más sabe de su problema es el paciente, no es el terapeuta. El terapeuta va a facilitar el cambio hacia el bienestar del paciente. Eso es lo que va a hacer. ¿Por qué somos facilitadores? Porque somos expertos, porque estudiamos, porque manejamos técnicas, sabemos hacer preguntas, sabemos escuchar, sabemos hacer resumen, confrontar, todo eso sabemos hacer. Por eso somos expertos. Pero como vamos a ver enseguidita las cualidades que necesitamos justamente para que seamos facilitadores. Acá no hay una jerarquía entre terapeuta y paciente. Al contrario, el terapeuta se mueve al paciente. Aceptación del encuentro inicial con un experto y que haya confianza por parte de ambos. Esto es de capital importancia. Si no hay confianza por parte del paciente hacia el terapeuta y viceversa, no se puede llevar a cabo el proceso. Entonces, en la primera sesión uno ya se da cuenta. Cuando hay muchas mentiras de por medio, cuando no hay esa aceptación, yo no necesito, yo estoy bien, que vamos a ver que es como un obstáculo para el proceso, entonces no hay problema, se suspende, se cancela, ahí se da por terminado. Contacto, respeto y disponibilidad para efectuar ejercicios vivenciales
que nosotros nunca hemos hecho, ojalá tengamos tiempo acá y podamos hacer por lo menos un ejercicio vivencial. Hay todo un manual de ejercicios vivenciales. Esto significa de que el consultorio tiene que estar disponible como para que se pueda hacer estos ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio de respiración profunda, un ejercicio de recorrido corporal, eso no significa que voy a tocar al paciente, nunca toqué a un paciente, pero sí, sí es que hay la necesidad de que el paciente se acueste y no estamos hablando de un diván, entonces que haya ese espacio necesario, a eso se refiere. Cuando se va a utilizar la silla vacía, bueno, que haya ese espacio que se pueda poner dos sillas frente a frente, por ejemplo. Aceptación de los valores gestálticos, humanísticos y las tres que les mencioné, básicos, que son la honestidad, el amor, el respeto, la responsabilidad por parte de ambos. Entonces acá ya me está diciendo que uno de los valores que maneja tanto el humanismo, la gestáltica, el existencialismo, es el respeto, respeto hacia la otra persona. En primer lugar, yo ya trabajé todo supuestamente en mi conflicto, ya fui paciente de algún terapeuta y ya me respeto a mí mismo. Por eso puedo respetar. Porque si yo no me respeto a mí mismo, va a ser muy difícil respetar a otra persona. Entonces yo ya desarrollé eso en mí. Ese valor ya conocí y ya me respeto. Ese respeto, que es autorrespeto en mi caso, me limita también. O sea que yo no voy a ir más allá de donde me permita la persona por el momento, hasta cierto tiempo. Compromiso por parte de ambos hacia la relación y el proceso. Es decir, compromiso en el sentido de que pactamos día, hora, honorario, todo ese tema que ya sabemos, ¿verdad? Entonces se respeta eso. Dentro de ese compromiso incluye el hecho de avisar cosas que la gente no quiere hacer y es importante cuando ustedes ejerzan la profesión y quedan en su consultorio, qué importante que el paciente te avise que no va a venir. Porque a veces le cancela otra o no le estás ubicando a una persona porque no hay espacio y justo no viene uno, ¿verdad? Entonces te perdés, ¿verdad? Entonces por eso es demasiado importante ese compromiso de valorar, porque al fin y al cabo, cuando hay este compromiso, el paciente también empieza a valorar el tiempo del terapeuta, porque no es una conversación entre amigos acá, es un tiempo valorado, por eso se cobra. Si no, haríamos todo gratis, ¿verdad? En la entrevista inicial, el material que nosotros estamos utilizando es un material mexicano, por eso, bueno, algunas cosas, yo transcribí el libro tal cual como dice en el libro, pero nosotros tenemos la capacidad de discutir, la capacidad de cambiar, y vuelvo a repetir, eso va a depender de cada uno de nuestra personalidad, de nuestra idiosincrasia. La entrevista inicial con un paciente adulto consiste en hacerle una serie de preguntas sobre su padecimiento actual. Bueno, ¿cómo haríamos esta pregunta? ¿Cómo haríamos? Le diríamos, ¿de qué estás padeciendo? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te molesta? ¿Qué te incomoda? Sí, podemos hacer esas preguntas. No son tan positivas que digamos, porque ahí como es que marcamos cierta jerarquía y de que vos sos el problemático y yo te soluciono tu problema. Entonces, en mi caso particular, lo hago diciendo sencillamente, este es tu tiempo y podemos hablar del tema que vos quieras. Y ahí se abre el panorama, por así decirlo, el tiempo. Entonces la persona se toma en realidad su tiempo. Si es que quiere hablar, habla, y si quiere permanecer en silencio, bueno, esa también es su decisión. Nosotros a esta altura espero que hayan leído. Si es que no leyeron, puse yo una plataforma como material de respaldo, lo que sería tipo de pregunta, la orientación, lo que ustedes dieron en consejería, porque ahí habla de los silencios. ¿Qué puedo hacer cuando el paciente está en silencio? Porque el paciente viene y no quiere hablar. Entonces nos preguntamos muchas veces, ¿para qué viene si no quiere hablar? Entonces hay cosas, estrategias que sí podemos utilizar. Y acá entra lo que les decía hace rato, el autoconocimiento, que tiene que ver con que me amo, me respeto, me valoro. Saber si nos sentimos cómodos o no, a gusto, para iniciar una relación terapéutica. Porque eso es lo que se va a iniciar. Un proceso
después de haber escuchado al paciente, bueno, ahí me siento cómodo o no para iniciar una relación terapéutica. Yo tengo que saber eso. Saber cuál es la necesidad al pedir una consulta de terapia y darnos cuenta si podremos trabajar con el futuro paciente de acuerdo a la historia que presenta y a sus expectativas. ¿Voy a poder trabajar esta problemática o esta situación que me presenta el paciente? ¿Sí o no? Y esa respuesta la tengo yo como terapeuta. Entonces, si es que es interesante, por eso vuelvo a con el tema del autoconocimiento. Y quiero hacer una pregunta y quiero escuchar la respuesta. ¿Con qué tipo de persona, de paciente, consultante no te gustaría trabajar? Voy a empezar por Note 9, que es lo que estoy viendo acá. ¿Con qué tipo de persona, paciente, consultante no te gustaría trabajar? ¿Quién es Note 9 que me sale acá? Que me imagino que es la marca del dispositivo, ¿verdad? ¿Se me escucha? Me quedé congelado. Bueno, bueno, muchas gracias. Pensé que me quedé congelado, que se cortó ya otra vez el internet o algún inconveniente. Bueno, la que no me escucha es la otra persona. Eh, ¿Alguien que quiera responder a esta pregunta? Profe, ¿Sí? yo no sé si voy a responder, pero sí tengo una pregunta que justamente estaba pensando cuando Sí. hablamos de pacientes adultos y estaba leyendo en realidad algunos materiales de la unidad uno Ujú. y cómo, o sea, qué tan efectiva es esta terapia para niños o adolescentes, por ejemplo, porque viste que tiene, o sea, es como que lo de conocerse a sí mismo y demás, es como que para ellos, no sé, capaz estoy diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero son temas muy profundos para ellos. Sí, es lo que pensamos, ¿verdad? De hecho, que el único impedimento para aplicar esta terapia es la incapacidad de darse cuenta que tiene la persona. Eso es lo que va a limitar. Una terapia, no te puedo responder la terapia de niños porque no soy terapeuta infantil, no estudié eso, pero sí trabajo con adolescentes y los adolescentes sí tienen eh, la capacidad de insight, entonces sí se puede trabajar el autoconcepto que tienen sin ningún problema con los adolescentes. Entiendo, profe. Gracias. Con los niños hasta el consultorio es diferente. Y ya he visto Ujú. el consultorio infantil, hasta el consultorio es diferente. Ya sabemos que hay que tener todo. De la gestal, por ejemplo, habla de que hay que tener agua, arena, todo, porque de repente hay que jugar con barro y tiene que, bueno, ahí al jugar, entonces puede ir manifestando su interior. Ya, a través de la fenomenología, el terapeuta entrenado, entonces puede sacar, inferir situaciones que el niño lo va manifestando jugando. Por eso hasta el mobiliario es totalmente diferente luego, por lo menos que esta. Muchos juguetes, muchos accesorios. Hay que tener Entiendo, profe. Ahí lo que más o menos es como que sí costaría un poco más con los niños entonces. con los niños, O sea, sí, es una es una especialidad aparte, profe, en esta terapia y otra vez con niños. sí, de hecho que la psicoterapia infantil es diferente, Para totalmente. todas las... Entiendo yo que es para todas las corrientes, Ujú. que uno tiene que especializarse en eso, ¿verdad? En terapia infantil, o, y sí, yo por ejemplo derivo cuando me viene pareja y tienen niños y están en un proceso de divorcio, entonces yo derivo a la criatura a una terapeuta infantil, porque yo no trabajo con los niños. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. sí, ¿Y dónde recomendás acá, en Paraguay, obviamente, estudiar para la especialización infantil? ni idea tengo dónde se ¿No puede estudiar. sabes? No, ni idea tengo de dónde se puede estudiar. Sí tengo dos psicólogas infantiles en mi contacto porque le derivo a las criaturas, ¿verdad? Pero la verdad que nunca le pregunté dónde se formaron. Si están con el tema del CONACYT y todo ese tema, entonces, bueno, en la publicidad dice que son psicólogas infantiles, psicoterapeutas infantiles, porque Exacto. entonces le derivo a ellas
a los niños y niñas. Pero, ¿dónde se formaron? Le pregunté. Gracias, profe. Igual. No, pero de hecho, a ver, ¿verdad? Es cuestión de averiguar de la Sociedad Paraguaya de Psicología, eh, escribir en su página web, preguntar un poco, a ver qué respuesta ellos dan. Entonces, Sí, para informarse, ¿verdad? Para saber, al menos si sí. esa Ya, población. así mismo es. Gracias, profe. Saber cómo el futuro paciente desea afrontar su desafío actual es importante. Entender también cuál es su expectativa, cómo quiere afrontar, qué quiere hacer. Todo esto va a ir saliendo en el proceso, ¿verdad? Eh, Les pediría por favor que no escriban mensaje en el chat, sino que directamente, porque como les dije, a mí me sale en la pantalla eh, el mensaje. Profe, ¿vos me Sí, escuchás? atentamente y bien también. Ah, qué bueno. Profe, yo tengo algo así. Sí. Yo me di cuenta en este tiempo, no sé si es porque me falta madurar nomás no sé, la carrera o mi carácter tal vez, pero yo creo que a mí me va a dificultar trabajar con las personas que vienen y vos solés decir, profe, la persona viene y te dice, yo tengo ansiedad. Mm, O lo ve. Y tengo una amiga, una ex compañera de trabajo, que siempre es así, o sea, me guío por ella, sí. que no voy a poder trabajar con esa clase de personas porque ella me dice todo el tiempo, sí, porque yo sufro ansiedad y yo luego tomo medicamentos y yo luego esto, o sea, todo el tiempo es eso, en su vocabulario, en su tema de conversación, en todo. Otro psicólogo tal vez diga, oh, una oportunidad, ¿verdad? Pero no sé, no, no sé quizás qué le voy a decir de repente, ¿verdad? O porque es mi amiga o vaya amiga, ¿verdad? No, Pero igual, no, aparte de su patología, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la amistad. Y pensar que la ansiedad, esto funciona muy bien, justamente. El existencialismo se trabaja muy bien con la ansiedad, pero bueno, si no te gusta, no, no se puede no hacer. con la ansiedad, pero sino con esas personas que todo el tiempo están diciendo que yo luego Claro, sufro ansiedad, yo luego estoy enferma, yo luego tomo medicamentos, yo no puedo salir y cosas así, todo el tiempo están en claro, en pero esos temas. sí, claro, pero cuando si llega a hacer terapia, no va a dejar de decir eso. Porque ese fue un mecanismo de manipulación que está utilizando. Es igual que yo diga, yo tengo depresión, así es que toda la familia me tiene que hacer caso, o de repente eh, es un medio de manipulación que utilizan las personas y es inconsciente. A veces ni se da cuenta y está contando toda su patología, o por lo menos lo que cree que tiene. Porque en realidad a veces las personas utilizan eso. Estoy medicado. ¿Y a quién le importa que una persona esté medicada? ¿Qué logra con eso? Y ahí entra el existencialismo. ¿Para qué cuento? ¿Para qué voy a contar a mi compañero de trabajo de que estoy medicado psiquiátricamente? Porque estamos hablando en estos casos de medicaciones psiquiátricas. Eso no quiere decir que sea más grave. Es un cuidado a la salud mental. Pero ¿para qué voy a contar? Ni si estoy tomando, no sé, otro tipo de medicamento. ¿Para qué voy a contar? ¿Cuál es la necesidad que tengo de contar? Y eso es lo que se tiene que trabajar. Y cuando encuentre el para qué de su conducta o de su contar, va a dejar de contar. Y ahí recién va a tratar su ansiedad. Ahí recién se va a poder trabajar con su ansiedad. Mientras tanto, Europa paredes, cuenta aquí para allá y bueno, ahora, es una forma de manipular, pero es inconsciente. Por eso es que en la terapia, la persona cuando se da cuenta, es como que despierta la conciencia. Entonces va a tirar eso que no le sirve. ¿De qué le sirve? ¿Qué gana con eso? Por eso el para qué es muy importante. Saber cuál es el objetivo, para qué cuenta.
hay cosas que de repente forman parte de la vida privada de uno, por más amigo que uno sea, de repente hay cosas que forman parte de la vida privada. Profe, Sí, y ahí seguramente entra mucho lo que usted dijo al inicio, ¿verdad? Eso de que la persona tiene que, sobre el autoconocimiento, de, hay personas que a lo mejor están demasiado desorientadas y hasta se olvida de quiénes son y dicen cosas como para llenar ese, no sé si espacio o ese no entender qué es lo que le está pasando, ¿verdad? sí, Ujú. sí, nosotros le llamamos medios de manipulación. Algo está logrando, algo está ganando con esa conducta. Y vuelvo a repetir, es inconsciente, no dice en ningún momento la persona, mañana le voy a contar a fulana, mañana le voy a decir fulana, sultana, y así le voy a tener y no. Y encima se autoengaña porque dice, tengo que tratarme, o me trato, no sé. O sea, que no, ¿qué tratamiento está siguiendo? ¿Estás consumiendo algún medicamento, algún ansiolítico, algún sedante? ¿Estás haciendo psicoterapia? ¿Estás haciendo psiquiatría? ¿Qué estás haciendo? O tal vez también, profe, una forma de sentirse que forma parte de un grupo de personas, ¿verdad? No a lo mejor del mejor grupo que pueda existir, ¿verdad? Pero como que sentirse parte de algo o de una parte de aquí, ¿verdad? O sea, no sé, no, pero sí siempre me llama la atención lo que dijo Angie. Hay gente que dice todo el tiempo, yo lo soy esto, yo lo soy aquello, yo estoy tratándome, yo sufro luego de esto. O sea, hay muchísima gente, profe, como que pareciera que quiere formar parte de un sector que tiene que ser atendido o que necesita ser atendido, ¿verdad? Sí, Y hace rato quería comentar también un poquito, profe, con respecto a la pregunta que hizo, qué tipo de personas o qué edades tal vez nosotros no nos animaríamos o no nos sentimos capaces de vos, tratar, ¿verdad? vos Y como yo, por persona. ejemplo, Mm. con los niños, profe, yo creo que no voy a poder. Me gustan los niños, mucho, pero yo solamente le voy a querer abrazar, le voy a querer dar besito, le voy a querer decir ya está y el golpecito en la espalda, pero así no le voy a poder ayudar. Entonces a mí me parece que no me metería en esa parte. Sí, y eso es importante conocer, es importante saber eso, que, con qué tipo área me gustaría, en realidad tipo de persona, hablamos de edades, entonces es importante saber eso, ¿verdad? Eh, sí, hay muchas personas que dicen, yo tengo depresión, tengo ansiedad, tengo TOC, ya viene todo diagnosticado, me escribe, la vez pasada, por ejemplo, me escribió alguien, no sé ni quién es, y me dice, quiero hacer una cita con usted porque yo tengo TLP y lo antes posible, trastorno límite de la personalidad. Ya se diagnosticó, yo no sé ni dónde sacó el diagnóstico ahora. Y le di las posibilidades, mi disponibilidad. Y me dice, le dije yo que me confirme, en breve le confirmo. Y pasó 15 días, ya todavía estoy esperando que me confirme. Entonces, así hay gente que aparece, ¿verdad? Que ¿de dónde habrá sacado el diagnóstico? Me quedé con esa pregunta. Ahora, si venía, le iba a preguntar, porque es un diagnóstico bastante pesado. Se puede trabajar todo, todo, ¿verdad? Pero decir de que tengo un trastorno de la personalidad límite es pesado. Igual que diga, tengo una depresión grave, ni siquiera te dice moderada o leve, sino te dice que ya es grave la depresión. Esa autodiagnóstico. Ahora sí, fue un psiquiatra y le dijo, hoy atendí a una persona que sí estaba haciendo, le vi por primera vez y consideré que era importante una evaluación psiquiátrica, aceptó, se fue y la psiquiatra le dijo, seguí psicoterapia. Entonces, ahí sí se puede trabajar en la interdisciplinariedad, hay psiquiatras que entienden que el medicamento no lo hace todo y nosotros entendemos que la terapia no lo hace todo. Hay momentos en que necesitamos que nuestros pacientes pasen por una evaluación psiquiátrica, exceptuando ya todo lo biológico. Profe, eso, por ejemplo, es súper importante, contar con un equipo con el que uno pueda sentirse en confianza, ¿verdad?
porque hay muchos, bueno, yo no puedo hablar porque ya tuve la experiencia, o que, ¿verdad? Sino que porque ya escuché de profesionales que comentaron que, eh, por ejemplo, hace una derivación al psiquiatra y el paciente ya se queda drogado, ya solamente medicación, medicación y no hay un acompañamiento, por ejemplo, de la terapia, y como dijo recién usted, ¿verdad? No solamente los medicamentos hacen un todo, sino que tiene que ser a lo mejor en conjunto y viceversa, a lo mejor no siempre solamente una terapia hace todo y tiene que ser en conjunto, pero ahí escuché, ¿verdad? Que hay profesionales que a veces no quieren, o sea, son celosos de su paciente y quieren, cada uno en su área piensa que es suficiente, ¿verdad? Y trabajar en conjunto para una vida, por ejemplo, es genial. Tener un equipo así como usted que pudo derivar a un psiquiatra y saber que hay un retorno de que le hace al paciente hacer terapia a la par a lo mejor que de lo que él puede hacer es genial. Y, hay una, genial, realmente es genial. Pero hay una cosa que sucede con el tema de las derivaciones y con los psiquiatras y con los pacientes, porque yo no le voy a culpar, digamos, 100% a los psiquiatras, ¿verdad? Hay algunos psiquiatras como lo que vos estás mencionando, que le da la medicación y ahí entra el paciente, ahora se medica, duerme bien, se siente bien, el medicamento está haciendo su efecto y deja la psicoterapia. Entonces se queda con su psiquiatra nomás. Entonces, dentro de un mes. Y si el psiquiatra no le dijo para que haya un acompañamiento psicológico, ese paciente ya lo tenés por perdido. Y te digo por experiencia. Entonces, yo tengo 4 o 5 psiquiatras y que le derivo a los pacientes en caso necesario. Pero antes de la derivación, yo le digo a los pacientes, yo no tengo comisión, yo no trabajo en sociedad con esos psiquiatras. No es que ellos cobran tanto y me dan un porcentaje, no pasa por ahí, sino que es porque conozco y porque tengo confianza y yo sé que si pasa algo me va a llamar o yo le voy a llamar y vamos a conversar. Entonces ahí se da ese que vos estás diciendo, ese equipo de trabajo. Pero yo le digo al paciente la evaluación psiquiátrica y todo, porque todo lo que yo conozco son privados. Porque como era el psiquiatra público, vas a encontrar en el hospital de clínica, vas a encontrar en el psiquiátrico, en el hospital Acostañú, acá en San Lorenzo, para los niños y adolescentes, ¿verdad? Esos serían los lugares públicos, digamos. Y un psiquiatra privado, ustedes saben cuánto cobra mínimamente. Un psiquiatra que, y más si es medio que está publicitado y todo ese tema, da lo vergüenza decir cuánto cobra, ¿verdad? Pero mi ¿Cuánto, paciente, profe? conozco un psiquiatra que cobra 350 y otro que cobra 500 cada consulta. Entonces, Gracias, profe. esos serían los psiquiatras así privados, ¿verdad? Tengo una psiquiatra que trabaja con adolescentes, es buenísima. O sea que sí hubo resultado, pudimos sacar a un paciente a flote, digamos, sacarlo de su estado y trabajamos en conjunto, o sea que pudimos conversar, me comentaba su percepción, yo también comentaba mi percepción y da gusto realmente. Y hay una cosa que se da también en ese trabajo de equipo, es que aprendemos uno del otro. Es muy interesante, porque cuando hablamos con términos técnicos, por así decirlo, me dice, le di Solpiden, le di, ¿cómo era esa otra droga que tanto se utiliza? Escitalopram, fluoxetina, Ciblex, que son los nombres comerciales de los antidepresivos, por ejemplo. Entonces, uno ya maneja, ya sabe, le dio este, le dio. Y hay antidepresivos que se toman a la mañana, otros que se toman a la noche porque tiene también un efecto sedante. Entonces, todo eso uno ya maneja. Y el psiquiatra, obviamente, se ocupa pero es un trabajo para ocuparse de la medicación, de la dosificación. Por eso ellos tantean, le dan la medicación y le dan la dosificación y le dice que le quiere volver a ver dentro de 15 días, 22 días, un mes. En este caso, a esta que la atendí hoy, le dijo dentro de 22 y le dio Solpiden y le dio también escitalopram, que es un antidepresivo. Pero en realidad ella consultó por la adicción que tiene, en realidad no es una adicción, a la marihuana, ¿verdad? Y que su mamá, bueno, hay un problema ahí, una maraña de situaciones. Pero en realidad la paciente es la chica de 16 años y tranquilamente habla más
de forma más adulta que la mamá. Con eso ya le digo todo. Yo le dije a la señora, señora, usted tiene que consultar. Si no es con si no es conmigo, con otro. Y si no es con la misma psiquiatra, es que se hija con otro psiquiatra. Pero usted tiene que consultar. Y hace una resistencia impresionante. Es nuestra colega, la mamá. Para que se den cuenta nomás cómo a veces nosotros mismos, los que somos profesionales de la salud, no creemos en nuestra salud mental, de que sí necesitamos esa atención. Hay muchos psicólogos y psicólogas que tienen miedo luego de consultar con otro colega o de llamar o de consultar con un psiquiatra. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Ahí entra justamente lo que estamos diciendo, el respeto a mí mismo. Si yo no me estoy sintiendo bien, si algo me está molestando, o estoy pasando por un evento traumático, o la pandemia, el encierro me está produciendo un malestar, tengo que consultar. ¿Cuál es el problema? Lo que yo me suelo preguntar, ¿verdad? En consultar con un colega, que seguramente yo no me estoy dando cuenta de algo, no estoy pudiendo manejar alguna situación, me está sobrepasando. Y si ya me estoy dando cuenta de mi incomodidad, esa ya es señal suficiente para que yo pueda hacer una consulta. No hay que tener miedo ni vergüenza. Bueno, en la entrevista de primera vez en terapia gestal no es necesario hacer anamnesis. No es necesario saber qué problemas tiene el paciente antes de la consulta. Y esto sucede cuando la cita hace otra persona. Personalmente les digo que a mí me fascina descubrir a la persona en la consulta. Ahí ir descubriendo qué es lo que está pasando, qué está vivenciando la persona. No voy a hacer un diagnóstico tentativo por el relato que me dijo por teléfono. Por eso yo sentí mucha curiosidad por esta que me dijo tengo TLP. ¿De dónde sacó? Ya consultó y todo ese tema íbamos a averiguar en el caso que venía a la consulta, pero no vino, ¿verdad? Obtener datos, información previa al encuentro con el paciente podría, Andrés. Ay, profe, disculpe, se activó ya lo de mi audio. Profe, una consulta así, justo que mencionaste nomás TLP. ¿Vos no conocés algún profesional psicólogo, ¿verdad? Que esté especializado en DBT y que trabaje con el seguro de Santa Clara? No conozco. No, profe, ¿verdad? No conozco. Bueno, solo eso quería saber. DBT, bueno, es otra historia. No, no Sí, puede ser. Así que, no conozco, dale, gracias, profe, disculpe. por favor. Esa información, ¿qué es lo que puede hacer? Puede perjudicar o predisponer la naturaleza del primer contacto con el mismo, es decir, con la persona, y quizás conducir a la restricción de las percepciones que se tenga de la persona y el ajuste de su persona dentro de una forma preconcebida. O sea, que esta persona que me escribe y me dice tiene TLP o tengo depresión o tengo tal cosa, y yo ya me quedo con esa idea. Fíjense que cuando abrimos ¿cómo se llama? Los estantes de la cocina y vemos que en un envase dice café, ¿qué esperamos encontrar? Café. Entonces, cuando la persona me viene etiquetada, puede condicionar mi percepción, restringir también. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya creo que tiene depresión y le voy a tratar como depresión ya. Y a lo mejor no es, a lo mejor es otra cosa. Entonces, por eso esa información antes de la consulta puede predisponer esa percepción que podamos tener nosotros. Los primeros contactos con la persona que solicita terapia no están dedicados a obtener determinados datos o una historia del caso. Por más de que en algún momento dado uno hace una historia clínica, pero ese no es el objetivo. Como le dije, no hacemos anamnesis para nada. La entrevista, este es muy interesante, parece un trabalengua. La entrevista se estructura para que sea no estructurada. Esto hay que entender bien. ¿Dónde está la estructura de la entrevista? En que está en el humanismo. Día, hora, inversión, duración de la sesión. Todo eso está estructurado. Pero lo que sucede dentro de la sesión, dentro del horario, dentro ahí en consulta, en consultorio, no está estructurado porque nos movemos al ritmo del cliente.
la terapia no es directiva, a no ser que estemos trabajando pensamiento suicida, ideación suicida, conducta suicida. Esa es la excepción luego a la regla, hasta la confidencialidad. Entonces no hay una estructura así de voy a tener mi formulario y mis preguntas, como tengo que llenar el modelo CASIC. No hay eso acá. Voy a trabajar lo que me dice, lo que trae el paciente. Los elementos históricos que sean significativos para la terapia saldrán en el momento y tiempo apropiados en el momento presente del paciente cuando sean figuras. Figura es lo que emerge en una sesión. Por ejemplo, estamos hablando de que esta persona tiene problemas con su mamá y todo este tema, y de repente dice, la verdad que como que parece que siento rencor, o la verdad que parece como que siento algo raro hacia mi mamá. Entonces yo le puedo hacer un espejeo y lo que me está diciendo es que sentís rencor hacia tu mamá. Sí, entonces la figura que emerge es el rencor. Tenemos que encontrar en dónde está el rencor. ¿Qué hizo la mamá para que esta persona sienta rencor? Convengamos que el rencor está en la persona que está sintiendo. Y es su sentimiento y tiene que hacerse cargo. Y ahí hablamos de soltar y todo ese tema que tiene su proceso. Entonces ahí, por ejemplo, yo ya tengo que, de hecho que la mentalidad tiene que estar abierta, que vamos a verlo, porque si me dice, si yo tengo mis valores así tan fuertes, de que a los padres hay que honrar, hay que respetar, y me dice una persona así, entonces ahí va a minar mi capacidad luego de trabajar. Por eso es que mis valores no deberían de ponerse, ¿cómo diría? No debería interponerse entre el paciente y yo. Mis valores son míos, mis creencias son mías. No voy a trabajar desde mis valores, desde mis creencias, voy a trabajar desde una teoría psicoterapéutica, ya sea humanista, conductista, psicoanalítica, no importa cuál sea la corriente, pero no lo voy a trabajar desde mis valores. Esos son míos nada más. El interés se centra en las actitudes, fíjense, actitudes, sentimientos, emociones que se manifiesta a través de la fenomenología y la congruencia que tienen estos. Es decir, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo siento en la sesión, ¿cómo lo estoy manifestando? ¿Es congruente con mi conducta no verbal o es incongruente? Entonces, así como la figura y los bloqueos dentro de ese ciclo de experiencia que hemos hablado, en algún momento dado estuvo eso hasta como tema de examen, ¿verdad? Pero todo eso tengo que tener en cuenta el mapa, el ciclo de la experiencia. Tengo que tener memorizado eso para ver en dónde va, le puedo ubicar a la persona de acuerdo a lo que me está manifestando, qué fase está bloqueada y qué mecanismo neurótico está utilizando. Debido a que no se intentará diagnosticar etiquetando los problemas del paciente, tampoco se establecerá hipótesis acerca de la etiología psicológica, independientemente de la génesis histórica de los problemas. Estamos interesados en sus manifestaciones habituales. Por eso es que es totalmente contraria a la TCC, por ejemplo, porque no me va a estar preocupando qué diagnóstico le voy a dar. Yo necesito saber qué mecanismo neurótico está utilizando y trabajar esos mecanismos. Eso es lo que necesito saber. Algunos elementos comunes para valorar como obstáculo del desarrollo de la persona, es decir, el proceso terapéutico también, pero no dice impedimento, dice solamente obstáculo, que me va a dificultar, que va a hacer que en vez de que el proceso sea 8 sesiones, haga que sea 16, por ejemplo. Entonces, vamos a tener la poca aceptación de sí mismo, una autoestima bastante baja, va a hacer que trabaje más. La no comprensión de algún asunto inconcluso, es decir, una situación que se tiene que cerrar y no se está cerrando, la persona no entiende, no comprende, entonces me va a llevar más tiempo el proceso. Falta de respeto, responsabilidad, honestidad y amor en las relaciones. Yo tengo un paciente que venía, a veces venía cada 15 días, a veces venía cada un mes, y parecía que hablábamos casi la misma cosa, hasta que dejó de venir. Y después me llama y me dice que quiere un informe de las sesiones. Y le dije yo, bueno, convengamos que las sesiones no fueron
no tenían una periodicidad estable, fue bastante inestable, le dije. Entonces, para una evaluación necesito mínimamente 2 sesiones, aplicar algún instrumento de evaluación, un test, le dije, y de ahí sacar la evaluación. Y las sesiones en realidad tienen que ser estable. Pero como me muevo al ritmo del paciente y si quiere venir, y si quiere volver, vuelve, y si no quiere, no vuelve, entonces a mí no me preocupa tanto esto. Pero en este caso que me pidió eso, entonces a ella se establece, se estructura ya las sesiones. Entonces, cada una semana, por lo menos 8 sesiones para trabajar la situación que planteaba la persona. Y sí vino. Entonces, ahí sí se puede hacer un buen proceso, pero no como anteriormente lo estaba haciendo. Era como tomar aspirina a la vez que le dolía su cabeza. Me hace bien venir acá, voy a seguir viniendo, me decía, pero venía cada un mes. Entonces, bueno. La incapacidad de la persona para distinguir sus diferentes necesidades, que es una de las bases de la neurosis, es decir, esa incapacidad de diferenciar yo, tú. Hay una oración gestal, diga, no sé si llegaron a leer, donde dice, yo soy yo, tú eres tú. Criterio de realidad, eso es. No es egolatría. No estoy en este mundo para llenar tus expectativas y tú no estás en este mundo para llenar las mías. Qué bueno sería pensar, practicar eso, pero de a poquito, no de la noche a la mañana. A veces la persona confunde esa necesidad. En realidad lo que quiero satisfacer es mi necesidad o la necesidad impuesta por la sociedad. La incapacidad justamente de encontrar y mantener el balance adecuado entre el mismo y el ambiente. O sea que acá puede haber una confluencia, en la confluencia es cuando hablamos nosotros y yo genero una dependencia hacia una persona o hacia un grupo de personas. Y no estamos hablando de identificación. Yo puedo identificarme con un grupo de personas, pero no estoy generando una dependencia. Hay que diferenciar un poco eso. Yo me identifico con la UNA, me identifico con el Centro Médico Bautista, pues son mis lugares de trabajo. Me identifico con estas 2 instituciones. Amo estas 2 instituciones. Pero eso no quiere decir que estoy haciendo confluencia con nadie, o sea, que no dependencia con nadie. Eso hay que diferenciar eso. Y mucho menos voy a hacer dependencia con un paciente, que está prohibido luego. La persona evita su darse cuenta y su comportamiento y su correspondiente rigidez en la percepción y la conducta. Es decir, bueno, yo soy así y así voy a hacer. Esa es la frase típica. Entonces, evita darse cuenta y lo puede hacer por infinidad de razones, por sin número de razones lo puede hacer. Una de ellas es evito sentir para no sufrir. Entonces, hace lo que llamamos en teoría escotoma, que es un punto ciego y no quiere hablar de ese tema. Acá están los elementos en resumidas, verá la historia clínica, si quieren hacer, el lugar, el espacio, la sesión. Es el consultorio clásico humanista, cara a cara, no hay un escritorio de por medio, hay una mesita en donde generalmente se tiene agua, se tiene pañuelo, en este caso en vez del agua, el alcohol y todo ese tema. Entonces, pero no hay un escritorio. Ya hablamos de honorarios, la periodicidad de las sesiones, las ausencias hay que avisar, si el terapeuta va a ir de vacaciones también, y el recontrato tiene que ver con el tema de que se cerró un proceso, pero después el paciente, después de un tiempo, quiere volver porque pasó algo, quiere consultar, entonces las puertas siempre tienen que estar abiertas. Tengo un sinnúmero de pacientes agendados en mi teléfono que yo no me enojo con el paciente. A veces piden 1000 disculpas porque no puedo llegar, porque no puedo venir. No hay problema. No me enojo. Alguna vez se va a necesitar y va a venir. Pero yo no voy a forzar ninguna situación. Y mucho menos enojarme, ¿verdad? ¿Qué tal vamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna curiosidad? Por ahí tengo la respuesta referente a lo que estamos hablando, por ejemplo. Perfecto, profe. Para mí todo claro. Ok, muchas gracias. Bueno, Igual, profe. Todos atentos, creo yo. bueno, gracias, Susan. Objetivos de la psicoterapia.
convengamos que todas estas corrientes que le mencioné, el existencialismo, el humanismo y por supuesto la terapia gestáltica también, tiene su base en el darse cuenta y en un tiempo. Decía la filosofía o un proverbio zen o tibetano, si no es aquí y ahora, es ilusión. Lo único que estamos experimentando es lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. La diapositiva verde ya pasó, ahora estamos viendo una diapositiva con combinaciones de colores azules. Entonces es importante, y a veces eso es lo que más cuesta para el terapeuta luego. Y ni hablemos todavía del paciente. Le cuesta vivir el aquí y el ahora. Me corresponde hacer esto. Cuando te dice el paciente no me puedo concentrar porque me vienen muchas cosas en la idea, y se desespera porque todo es virtual, tiene trabajo que presentar y bla, 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 si tu paciente es un estudiante. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en lo que corresponde hacer. Por más que se usa también en la TCC la terminología reestructuración cognitiva, hacemos una reorganización cognitiva. Vamos a concentrarnos en lo que corresponde hacer. ¿En qué tiempo? Aquí y ahora. O sea, ahora en este momento, ¿qué me corresponde hacer? Personalmente, estar con ustedes. Después voy a estar con otra persona. Con este momento corresponde esto. Me concentro en lo que estoy leyendo y como dije, ahora veo 2 fotografías y me ayuda a concentrarme más todavía porque me siento escuchado. Y eso es muy importante. El paciente también tiene que sentirse escuchado. El objetivo inmediato, lograr que el paciente aprenda a cerrar sus asuntos inconclusos porque dice desde su yo, como si fuese que puede cerrar desde otro lado. Desde su yo en el sentido de que lo que me gusta, lo que quiero, lo que deseo, lo que yo soy, mi esencia. No puedo ir en contra de eso. Por más de que me hayan enseñado y haya aprendido y haya sido estimulado, haya sido condicionado operantemente, reforzada la conducta, tarde o temprano voy a volver a mi esencia. Porque eso no puedo negar, no puedo irme contra mi propia naturaleza. Entonces, todo cierre, toda decisión que toma el paciente debe ser desde esa esencia que tiene, es decir, desde su yo. Apoyado, y fíjense, inicialmente por el facilitador que en ese momento se convierte en un yo auxiliar. Gracias a que el facilitador tiene una conducta congruente, armónica y transparente. Esto el paciente se va a dar cuenta. De que si tu conducta es congruente, armónica y transparente, se va a dar cuenta que si le vas a mentir o no. ¿Cómo se da cuenta? A través de las preguntas que le haces, a través de la interacción que tenés con el paciente. Se da cuenta de que vos no le vas a mentir. No te pago para eso. Y si quiere que se le mienta, bueno, que se vaya a consultar con el tarot. Pero yo no le voy a mentir al paciente. Yo le voy a decir tal cual cómo están pasando las cosas. ¿Para qué voy a hacer eso? Para que justamente lograr este objetivo inmediato, pueda cerrar asunto inconcluso, pueda justamente aumentar esa su capacidad de darse cuenta en este tiempo. El objetivo inmediato es favorecer que en el paciente la adquisición de una filosofía de vida. Convengamos que cada corriente psicológica es un estilo de vida. Si soy psicoanalista, ese va a ser mi estilo de vida. Si soy conductista, ese va a ser. Si soy TCC, ese va a ser. La vez pasada en una de las charlas que hicimos del ambiente gestáltico, apareció una TCCista y dice, pero hay protocolos que hay que cumplir, y si es que ya pasó todo y no hay cambio en el paciente, bueno, o sea, acá no hay protocolo. Acá el único protocolo es día, hora, duración, confidencialidad, todo eso. Pero fuera de eso, no. Entonces hay flexibilidad, hay libertad para moverse dentro de eso. Favorecer en el paciente la adquisición de una filosofía de vida. Esta fase puede prolongarse hasta que se logre el proceso de autoapoyo, llegar a obtener la congruencia entre su conducta, su sentimiento y sus pensamientos. Entonces, esa es una filosofía de vida. Y ahí se da la armonía interna, no un conflicto, no una crisis existencial. Nosotros llamamos crisis existencial a las crisis nerviosas.
El darse cuenta es la puerta de entrada al aprendizaje. Sin embargo, este requiere de repetición de lo aprendido hasta que se incorpora de manera relativamente poco a poco definitiva. Es decir, se convierte en un hábito. Entonces, uno ya está habituado a hacer esa pregunta: ¿cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Me siento cómodo conmigo mismo? ¿Me siento cómodo en esta situación? ¿Me siento cómodo? Y etcétera, etcétera, etcétera. Ya aprendió a hacer esas preguntas. Y ahí se instala lo que llamamos conducta reflexionada. Reflexiono la conducta, mi conducta, y digo, en realidad, esto quiero, esto me gusta, pero ya sabiendo para qué quiero eso que estoy queriendo. El motivo de consulta, la persona adulta que viene a terapia lo hace con un motivo determinado. Este motivo puede ser parecido o ser diferente de la verdadera razón que lo trae. Profe, Sí, te puedo hacer una pregunta. por supuesto. Ojalá que yo ¿Cuántos? tenga respuesta. No, por interrumpirte nomás ahora un rato, profe. Por favor. El tiempo que dura una terapia de Gestalt, ¿cuánto sería? ¿O Sí. hay un tiempo así definido? Bueno, este no está dando mejoras y derivar ya, o algo así. No sé si me entendés. Entiendo. En realidad, cuando el problema es psicológico y las derivaciones que yo hago, lo hago a un psiquiatra. No, yo no derivo a mi paciente a otro psicólogo porque supuestamente la TCC va a ir con él o porque el psicoanálisis va a ir con él. No. Si la persona tiene capacidad de darse cuenta, no le voy a derivar. Nunca hice eso. Teóricamente, un proceso individual, porque la terapia se puede trabajar también grupal, la Gestalt, un proceso individual puede durar hasta un año, una vez por semana. Depende de las situaciones o de los conflictos que tenga la persona. Pero como la Gestalt es una psicoterapia breve pero profunda, en 4 sesiones uno ya ve cambios que la persona va haciendo. No, el terapeuta es un facilitador, la persona lo va haciendo. No sé si te respondí. Sí, gracias, profe. Eso era, ya, Max, ya he escuchado un año, ¿verdad? Y es, eso. ese es el tiempo máximo. Ese ya, digamos, no sé, demasiado conflicto tiene la persona o con muchas personas y se tiene que ir trabajando todo eso. Pero, como les dije, ¿verdad? El tiempo mínimo a veces es 4 sesiones. E inclusive alguna persona viene una vez y después dice que le hizo bien, ¿verdad? Bueno, no. Pero teóricamente hasta un año. Profe, Gracias, profe, gracias. Totalmente. profe, Sí, ¿pasa por la ética del profesional el tiempo que un paciente pueda estar en terapia? sí. La verdad que Porque, porque a mí, por ejemplo, me asusta la hermana de una amiga, por ejemplo. Hace 5 años que ella va al psicólogo. 5 años. Y para mí sigue siendo la misma persona. No cambia nada. bueno, hay que tener en cuenta una cosa ahí, Andrew, ¿verdad? Sí, Andrea, Andrew. Ok, Andrea, hay que tener en cuenta algo acá. El psicoanálisis habla de esos tiempos, ¿me entendés? Entonces, puede ser que su terapeuta sea psicoanalítico. Entonces, sí se tiene esos tiempos. De hecho, para que un psicólogo sea psicoanalista, tiene que haber hecho su proceso psicoterapéutico mínimamente 5 años. Capaz sea eso. Si no, Entiendo. no Sí. es psicoanalítico, de hecho que un TCCista no le va a tenerlo ese tiempo, ni el conductismo le va a tener por los protocolos que ellos manejan. Le va a decir, aquí, es más, ustedes le conocen a la profe Norma Popari, todavía no tuvieron clase con ella. Yo no lo conozco. Ok, ella, bueno, el año que viene entonces van a dar con ella conductismo y ella habla,
escucho el problema, conducta blanco, dice luego. El conducta blanco es la conducta que hay que cambiar, que hay que modificar. Entonces ella dice, se vende la sesión como paquetes. Entonces le dice 15 sesiones, 10 sesiones. Y ya se sabe todo. Una conducta para modificar esa conducta. Acuérdense que ahí hay estímulo respuesta, nomás se trabajará. Entonces, sí tiene que ver la ética. Y vamos a ver también acá de que cuando ya no hay más nada que hablar, cuando ya de alguna forma se fueron cerrando todos los asuntos inconclusos, ¿para qué yo le voy a atender al paciente en consultorio? Para seguir ganando dinero. Y ahí entra la ética. Tener razón, la ética tiene que ver, pero hay que tener en cuenta la corriente en la cual o con la cual está haciendo tratamiento también. Que eso también es Importante. Profe, Gracias, profe. igualmente. profe, ¿puede haber una dependencia también del paciente hacia el psicólogo? Tipo, al irte una vez a la semana, ¿no puede hacer que haya una dependencia? De hecho que hay en un primer momento. Por eso decía de que el facilitador es el autoapoyo momentáneo de la persona. La terapia, la gestáltica es bastante, se usa mucho la fantasía, la imaginación, los trabajos, imaginación cuando se va a trabajar sueño, por ejemplo. Y en mi fantasía, yo cuando recibo un paciente, fantaseo de que es una persona con 2 muletas y que el objetivo es que ella misma tire sus 2 muletas, pero de a poco. Si yo agarro y le saco de una vez, se va a caer. Es igual que la gente que hace fisioterapia. Yo me había golpeado la columna y me tuve que empajar una faja, no me acuerdo cómo se llama, pero sí me puse ahora y hice 60 sesiones de fisioterapia y dejé la faja. O sea que no me sacó de entrada el fisioterapeuta. De hecho, lo compré por receta, por prescripción médica. Ahora, entonces, así también es en psicología. Viene la persona con todo su bagaje de vida, con todos sus pensamientos, sus creencias, que para ella está bien, que así tiene que ser, bla, bla, bla. O ya escuchaste que está todo mal, ya sabes que este es el problema, esta es la solución. Pero no le decís porque va a pasar lo que estoy diciendo, le sacas la muleta de repente. Por eso hablamos de proceso. Por eso la psicoeducación tiene que entrar de por medio también. Yo le digo siempre al paciente o al consultante, en psicología no existe una pastilla que vas a tomar y eso soluciona todo tu problema. Es un proceso. Y cuando entendamos eso, el paciente entienda, entre comillas, pues no me gusta esta palabra, a ver cómo, si encuentran un sinónimo, me dicen, se somete a la psicoterapia. Así como nos enfermamos físicamente, cuando tenemos una cirugía, el organismo necesita un tiempo para cicatrizar y para curarse. Y la mente forma parte del organismo. Necesita también un tiempo. Entonces, por eso, sí, en un primer momento es un autoapoyo el terapeuta, pero después ya se va a ir trabajando esa independencia. No se genera, la verdad que no se genera dependencia. El paciente nomás cree de que vos sos su apoyo, que no vas a poder vivir sin vos y hasta te puede decir, inclusive, de que lo creas ya es tu problema. Porque ellos lo van a decir. No se olviden de que las personas que consultan con nosotros inconscientemente vienen con mecanismos de manipulación. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un marco teórico o varios marcos teóricos, justamente, para poder entender y poder darnos cuenta de eso y no caigamos en ese juego manipulativo. Cuando viene el paciente, por ejemplo, Andrés, yo no sé si estás alzando la mano, se quedó nomás la manito ahí. No, yo no, profe. Se quedó el entonces, perdón. Alcé otra vez, profe. Yo. Sí, te escucho. Profe, con respecto al tiempo que mencionaste, ¿verdad? La terapia gestáltica, ¿cómo aborda, verdad, el TLP con respecto así al tiempo? El TLP, por ejemplo,
es porque se exacerbó la fase de contacto y por lo tanto el mecanismo neurótico que está utilizando es la confluencia justamente con algunas introyecciones que tiene la persona. Ese me va a llevar probablemente un año, Andrés, en un primer momento, ¿verdad? Con una evaluación psiquiátrica, probablemente, obviamente con una medicación, me va a llevar ese tiempo. Probablemente. Pasando eso ya no sería, ese sería el máximo. Sacamos al paciente, es decir que no usamos por el término médico de curarse, ¿verdad? Sino que todo eso es sinónimo de curar, en realidad lo que queremos decir es se curó. Probablemente ya después de un año, si es que llegamos a un año, si es que no se soluciona antes, ya queda como dije, las puertas abiertas siempre tienen que quedar, porque a veces se necesita la consulta de mantenimiento, se llama. Cuando te llama después de 3 meses, eso porque siente que parece va a ser una recaída, como dicen los conductistas, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de unas sesiones así de mantenimiento. O le pasó algo muy parecido que ya habíamos trabajado y le movilizó otra vez. Entonces, en ese caso, sí se hace. De hecho, eh, la verdad que yo nunca dejé de consultar con yo tengo dos, tengo una psicóloga y tengo un psicólogo. Y nunca dejé de consultar con ellos. No, es así. Siempre aparecen algunas cosas, independientemente de que yo no tenga TLP, yo tengo otras cosas, ¿verdad? Siendo mal toque al TLP, ¿verdad? Pero siempre consulto con ellos. No, Sí, no, eso es lo que quería saber, profe, porque como mencionaste, ¿verdad? Las recaídas en el otro, en la otra corriente y todo eso, de repente en un año, como vos decís, ¿verdad? Sale la persona, pero hay cosas que le hacen recaer y cosas así, y tipo, ahora sé, ¿verdad? Que son consultas de mantenimiento más bien en la terapia de la Gestalt, ¿verdad? sí. Ahora, he visto que Adán alzó su mano ya enseguida, Ana. Antes que me olvide. La chica con la que estoy tratando ahora es fumadora de marihuana. Y, pero la primera consulta, como es menor de edad, la mamá insistió en entrar en la consulta. Bueno, le dejé entrar. No tengo tampoco problema con eso, ¿verdad? Y la chica es bastante accesible, interesante como su darse cuenta, su insight era muy a flor de piel venía ahí. Son de esos pacientes que sí va a salir, ¿cómo se dice? El pronóstico es bastante positivo, ¿verdad? Y da gusto con ese tipo de paciente, ¿verdad? Entonces, eh, la mamá entra y me cuenta ella, pues su hija, cosas de hablar, pero ella quiere contar su versión. Me contó todo que su hija es adicta, así lo me presentó. Imagínese que tu mamá diga por vos que sos adicta. Ahí ya hay una estigmatización muy grande luego, ¿verdad? Bueno, yo en realidad no le veía ella como adicta, sino que la veía como deprimida. Así se presentó la fenomenología, cómo se sentó en el sillón y todo ese tema para mí tenía rasgo depresivo, ¿verdad? Bueno, le escuché toda la mamá, le pedí que salga un ratito afuera porque consumió todo el tiempo prácticamente, pues le quería escuchar a la chica. Y me dice ella es que sí fumo, me dice, pero es mi escape, hay mucho problema en casa, que esto, que aquello, mis padres discuten. Al final me cuenta, ahora, por eso lo que les digo es demasiado emocionante descubrir al paciente en ese momento y no que te diga por teléfono. Me dice, mi papá le es infiel a mi mamá y mi mamá sospecha, sabe, yo ya le pillé a mi papá y no le quiero contar a mi mamá y me quedo yo con ese problema, me dice. Imagínense una nena, una chica, mejor dicho, para mí una nena, 16 años, que tenga que estar cargando con esa situación, ¿verdad? Bueno, esa fue la primera consulta. Se dio cuenta que ese problema no es de él, de ella, es de sus padres. Pero ¿qué hicieron sus padres? Y lo simpático de todo esto es que cuando le llevaron al psiquiatra, sin que yo le diga.
porque la otra, su mamá es psicóloga, le dije, entonces le llevó al psiquiatra. Cuando se fue a consultar con el psiquiatra, entró su papá. Entonces, ¿qué me da a entender? Hoy me contó eso porque hace una semana nomás que se fue al psiquiatra. Y el psiquiatra, como le dijo, seguí con tu psicoterapia, entonces volvió. ¿Pero por qué volvió y por qué le llevaron al psiquiatra? Porque la chica volvió a ver el mensaje en el teléfono de su papá, de la infidelidad que está cometiendo. Y el señor esa noche le confesó a su esposa y se armó lo que ustedes ya se pueden imaginar. Entonces el señor, para quedarse bien con todo, con la petrada, como se dice, con toda su familia, entonces lo primero que hizo fue llevarla al psiquiatra. Pero se aseguró que la chica no cuente lo que está pasando en la familia y entró en la consulta con ella. Y al final la psiquiatra le trató como si fuese en realidad usuaria de marihuana. Y ella me cuenta, hace un mes no fumo, y le escribió así, pero en mayúscula, que los medicamentos que le receta, no mezclar con otras sustancias. Entonces, se dan cuenta cómo manipula a toda la persona la situación. Al final, la chica, si es que vamos a mirar así de arriba, es víctima de problemas de sus padres. Eso pudimos trabajar hoy y entender de que dónde está el problema, quién tiene el problema acá, independientemente de que ella fume. Los padres. Y qué irresponsable el papá, que se haya asegurado de que no cuente algo que compromete totalmente la salud mental de su hija. Y ahora ella se va a tener que someter supuestamente a medicamentos, Y hago todos estos con gestos. el riesgo de que ella igual consuma la marihuana y que se mezcle la medicación con eso. Pero y por supuesto, ¿y saben qué hace? Llega la hora y le sacan su teléfono, revisan todas sus piezas si no tiene bolsitas de marihuana, revisan todo y ya le dan su solpidem, que es ese es un medicamento, no se me olvidó su efecto. Ansiolítico, eso piden, profe, ¿verdad? Es omnífero hipnótico. O sea que el solpidem cuando se toma, tiene que tomar 5 minutos antes que te acuestes. O sea que ya hiciste todo, pipí, todo lo que tenés que hacer. Si es posible, tomar cuando estás acostado ya, o acostado. Porque te da ya, actúa rápido. Entonces ya te da sueño. Y si vos tomás y vas a hacer alguna cosa, hay esa posibilidad que te golpees, te caiga y todo ese tema. Entonces en la cama ya se tiene que tomar eso, prácticamente. Esa es la sugerencia de los psiquiatras, ¿verdad? Entonces es un sedante inductor del sueño y es hipnótico. O sea, te quedas así. O sea que tienes que cerrar los ojos y ya ponerte ya para dormir. Y no querer estar viendo la tele o luchar contra eso, ¿verdad? Entonces, así se plantea. Y yo le dije a la señora, a nuestra colega, le dije, fulana, necesitas hacer terapia, le dije. Así como mordiéndome los dientes, le dije, a ver si no entiende. Y no precisamente conmigo, le dije. Con cualquier otro psicólogo necesitas hacer. Y ahora que me enteré de todo esto, cosa que ya sabía, porque la chica ya sabía. Le pidió varias veces a su papá. Y ella se guardaba el secreto. Y donde ese secreto que ella guardaba, que viene envuelto con odio, con rencor, con resentimiento, ¿dónde canalizó eso? Y no es que estamos buscando culpables. Porque al fin y al cabo, 16 años ya puede ser responsable también de su vida, de sus decisiones, mejor dicho. Canalizó en la fumada y ella dice, se me sube la ansiedad y yo fumo y me baja la ansiedad. Ya sabemos que los efectos de la marihuana agudizan los sentidos y bueno, ahora produce ese estado también de bienestar, de felicidad y después te entra hambre y sueño. Adana. No, profe, ya me respondiste hace rato. Tenía la duda de cuando una persona tiene un trastorno ya diagnosticado psiquiátrico y termina el año, ¿cómo continúa? Pero ya respondiste. Sí, o sea que esos trastornos, ¿verdad? Porque la esquizofrenia, por ejemplo, no vamos a tratar de este modelo. No, yo hablo de TLP o de bipolaridad, que son parecidos, o de TOC, a eso iba. Sí, Pero dijiste ya. Sí, gracias. Eso sí se puede. Es interesante esto que el segundo párrafo. En general, el motivo de consulta tiene su historia, es lo que le acabo de decir, la cual puede venir acompañada de síntomas somáticos y de repercusiones familiares o de trastornos, tanto intrapersonal como interpersonal. Es decir, una molestia interna o le esté molestando ya a la otra persona.
Entonces, ahí se ve eso. Y por eso consulta, ¿verdad? Básicamente, el individuo tiene en sí las respuestas. Por eso es de que nosotros somos, no voy a decir no más, pero en realidad somos facilitadores. Y es importante diferenciar el motivo de consulta del paciente de la idea que tienen sus familiares sobre el paciente. Y que muchas veces, pero son abismalmente diferentes. Por eso, imagínense, esta señora que le hace consultar a un psiquiatra por adicta. Mira, si ella hace terapia conmigo, tarde o temprano se va a dar cuenta que esa adicción probablemente es causada por la relación tóxica que ellos están teniendo como pareja. Y no, es que buscamos culpables. Pero sí, ella se va a dar cuenta, porque la terapia se va a ir a enfocar hacia ahí. Porque la gesta escarba, pero no el pasado, sino la existencia de la persona en el aquí, en el ahora. Es como meter el dedo en la llaga. En cuanto al desafío actual y la emergencia, es la situación desencadenante, se le pilló y ahí enseguida rápido. Y esa es la cereza de la torta, la punta del iceberg, como se dice. Entonces, y significa justamente que todo mi mecanismo defensivo que estaba teniendo durante toda mi vida, en este momento no me está sirviendo. Por lo tanto, como que es lo que dijimos, no voy a hacer una crisis nerviosa, pero sí puedo hacer una crisis existencial. Eso me puede pasar. En cuanto a la estructura de la sesión que dijimos que era desestructurada, pero independientemente de eso, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. El lenguaje común entre paciente y terapeuta que varía de un paciente a otro. Cuando trabajamos con profesionales, le quiero hacerle escuchar el lenguaje. Es sumamente diferente a una persona que no es profesional. Y nosotros no estamos discriminando, no estamos etiquetando, sino que sencillamente estamos viendo y estableciendo las diferencias que puede haber. Por lo tanto, cuanto menos, a ver, ¿cómo les puedo decir esto? Menos formación, por así decirlo, tenga el paciente, más trabajo para el terapeuta. Porque en ese caso el terapeuta tiene que bajar al nivel del paciente. Cuanto más formación tiene el paciente, el terapeuta tiene que subir al nivel del paciente. Entonces, por eso es que interesante, la lectura nos da el léxico. Cuanto más leo, mucho mejor. Parece más herramienta voy a tener, independientemente a las técnicas que pueda utilizar. El saludo inicial. A veces uno se pregunta, ¿le paso la mano? ¿No le paso la mano? ¿Le saludo con beso? ¿Cómo le saludo? Primera vez que está llegando. ¿Qué tal? Es el saludo neutro. ¿Cómo estás? Si le digo. Esa no es la pregunta de saludo. Eso ya dentro del proceso seguramente le voy a preguntar. Pero de entrada, ¿qué tal? Adelante. Si veo que hay una fenomenología de querer pasar la mano, no tengo problema en pasar la mano. Ahora hacemos nudillo, ¿verdad? Pero le paso la mano. No me inclino, no hago ninguna demostración o sugerencia a un saludo con beso. Eso no lo hago. Tratándose de un saludo neutral, entendiendo que el paciente viene con un cierto grado de angustia, ansiedad, que por lo general hace necesario no fomentarlo. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ya te dice lo así, ¿verdad? Entonces, es un saludo neutral para que pueda bajar su nivel de ansiedad. En cuanto a las sesiones, habla de 3 modos, ¿verdad? Pero en realidad, cuando en la práctica vemos 2 nomás. En la dialogal y la mixta. Porque en la dialogal surge justamente la conversación, las preguntas que más se usa, el para qué, el cómo, qué estás evitando con lo que hace, con lo que dice o qué obtienes, lo contrario. Y la pregunta por qué hay que tener mucho cuidado porque es una pregunta conflictiva, porque apunta al intelecto. ¿Por qué hiciste esto? Y porque no se responsabiliza a la persona de sus actos. Entonces, ¿para qué hiciste? Eso es diferente. La vivencial es donde se elabora un ejercicio específico. Por eso le decía que generalmente la primera sesión es dialogal.
No se recomienda hacer un ejercicio vivencial en la primera, en la segunda, en la tercera, donde ya hay más confianza y todo ese tema. Cuando viene un paciente muy ansioso, ustedes se dan cuenta que habla y habla hasta que hace esto, ¿verdad? Como le faltó por aire. Entonces ahí yo propongo un ejercicio, sí es vivencial, pero solamente de respiración. Vamos a respirar juntos, le pido que se siente lo más cómodo posible. Si quiere recostarse, puede recostarse, pues el sillón que tengo es para eso también. Entonces puede recostarse el paciente, no hay problema en eso. Que busque la posición más cómoda. Y hacemos 3 respiraciones profundas. Esas 3 respiraciones profundas van a hacer que por un rato su mente se ponga en blanco. Y ahí podamos conversar. Porque lo que hizo fue vomitar. Y le doy su tiempo para que haga eso. No le voy a interrumpir. Por eso, en mi experiencia en las sesiones, nunca tuve una sesión vivencial exclusivamente, porque se tiene que hablar, pues. Entonces, por eso para mí es mixta, ¿verdad? Pero eso soy yo. Bueno, ¿cómo se va desarrollando este contacto entre paciente y terapeuta, verdad? Este contacto es el establecimiento de la confianza básica entre ambos, esencial para que pueda desarrollar, se pueda desarrollar justamente el proceso. Y fíjense lo que se va a intercambiar acá entre terapeuta y paciente. Es un proceso vincular de intercambio comunicacional, bidireccional, intelectual, perceptual y emocional. Por eso es que nuestro trabajo es el trabajo más delicado que existe en cuanto a salud mental se refiere. Si me escucha un cardiólogo me va a decir, no, la cirugía del corazón es el más delicado, la cirugía del cerebro es el más delicado. Pero cuando hablamos de salud mental, nuestro trabajo es demasiado delicado, porque vamos a trabajar con el mundo perceptual privado de la persona. No es lo que todo el mundo conoce lo que vamos a trabajar, sino justamente lo que casi conocido. Por eso la delicadeza que tiene nuestro trabajo. El objetivo principal del contacto real con el paciente, tomando en cuenta que puedo tocar con la mirada, con mi voz, con mi sonrisa y con mi presencia. En el próximo encuentro vamos a hablar de la presencia del terapeuta. O sea que yo puedo tocar, yo puedo abrazar con mi presencia a la persona, sin que haga físicamente. Es decir, la persona se siente así, se siente recibida la persona. Como terapeuta, que es de vital importancia el estar en contacto. Y esta es la parte complicada. Conmigo, mis zonas de relación, mis zonas internas, de fantasía, externa y el continuo de conciencia. Estableciendo justamente eso, el continuo de conciencia. Aprendiendo a salir y a entrar en el proceso para no quedarme en una confluencia con el paciente. Si yo hago confluencia con el paciente, ¿qué va a pasar conmigo? Termina la sesión, atiendo todo lo que tengo que atender, a la noche me acuesto y les mensajo al paciente. Si no me quedé de acuerdo o no hice un contrato con él o con ella, te voy a escribir a tal hora porque estoy trabajando pensamiento suicida, no hay necesidad de escribir. Entonces ahí tengo que trabajar esa necesidad que yo tengo de escribir al paciente. Algo está pasando en mí. Y si no me doy cuenta, bueno, tengo que consultar, ¿verdad? Y ahí es donde se complica un poco porque hay muchos colegas que no quieren consultar. Es importante entender de que soy una persona. Por lo tanto, lloro, río, me enojo y tengo la capacidad de disociar cuando sea necesario trabajando las necesidades del paciente. Ese disociar no quiere decir de que me voy a desensibilizar y no voy a sentir. Ese disociar significa de que mis problemas, mis conflictos personales, lo pongo entre paréntesis en ese momento. Porque en el aquí y en el ahora voy a estar con esa persona y voy a estar trabajando su situación, no la mía. Para eso tengo mi terapeuta. La relación terapéutica debe estar ajena a la necesidad, es lo que se preguntó hace rato, de provocar dependencia, dado que estaba en contra del desarrollo del autoapoyo que se persigue para el paciente. O sea que ese autoapoyo es absolutamente independiente.
el cierre de la sesión. No es del proceso, sino de la sesión. El material que estamos leyendo es mexicano. Acá entra la idiosincrasia del terapeuta, la personalidad del terapeuta. Yo no utilizo estas preguntas. Esa última utilizo, pero la cambio. Le digo, por ejemplo, en este tiempo que hemos hablado de qué te diste cuenta. No le quiero decir qué te llevas de esta sesión. ¿Qué integraste en esta sesión? Siendo que es un término bastante técnico el hecho de integrar. ¿Por qué en realidad pregunta integrar? Porque la personalidad está fragmentada y se tiene que integrar esa personalidad. Es decir, está en pedacitos cuando vino y se da, conforme al darse cuenta del cliente, esos pedacitos va a ir ubicando de acuerdo a cómo él o ella quiere. Entonces, generalmente yo le pregunto de qué te diste cuenta, o a veces le digo, si pudiésemos evaluar, digamos, esta conversación que tuvimos, ¿hay alguna diferencia de cuando entraste a ahora que vamos saliendo? Entonces, apuntamos otra vez al darse cuenta, a ver si o no me va a decir. Seguridad en la relación y surgimiento de la confianza implica, ya sabemos, abstener de criticar, de hacer conjeturas o interpretación sobre lo que está ocurriendo al paciente. Cuando me dice abstener de criticar, me implica que tengo que tener la mentalidad abierta. Asegurar la confidencialidad de lo que ocurre dentro del tiempo de la sesión, ya sabemos las excepciones. El terapeuta aclarará que no irá más allá de donde el paciente desee o puede, hasta cierto tiempo. Después vamos a irnos más allá. Ser honesto con la percepción, el decir, me parece que te estás engañando o contando un cuento, puede asegurarle al paciente de que no vamos a hacer una confluencia con su punto de vista y seremos honestos al compartirlo. Yo le puedo decir también, te siento como tal cosa. Cuando estás hablando de esta situación, te siento como que. Me estoy dando de que la fenomenología no es congruente con lo que me está diciendo. La confianza es un sentimiento afectuoso y respetuoso entre dos o más personas. Si alguno de los dos no confía en el otro, lo sugerible es dar por terminada la relación terapéutica, siempre y cuando se agoten los esfuerzos por implementarla. Se vio toda la posibilidad y no se estableció la confianza, entonces es mejor nomás terminar. Puede ocurrir que el terapeuta no sienta cercanía o confianza con el paciente debido a su propia experiencia. Si ello pasara, es necesario que el terapeuta pida supervisión o haga una consulta psicológica para aclarar justamente la figura respecto al paciente. ¿Qué movilizó en el terapeuta al paciente? El interés hacia el paciente significa mostrar una conducta favorable y de apertura hacia el socio terapéutico, respetando su forma de hablar, su educación y su cultura. Entonces, todo esto es lo que dijimos. Ahora, yo no puedo estar haciendo valer mi experiencia, mis creencias, mis valores. Esos son míos. Eso forma parte de mi vida privada. Hay a veces pacientes que de repente quiere preguntar por la vida privada del terapeuta. A veces lo hacen por una cuestión de deflectar, es decir, hablar de otra cosa en vez de hablar de, entonces pregunta al terapeuta cosas personales. Hasta ciertas preguntas voy a responder y después ya no. No necesita saber si soy casado, mi estado civil no le interesa, si tengo hijos no le interesa, porque yo no voy a trabajar desde la experiencia de vida que tengo, sino de la experiencia profesional que tengo. Por ejemplo, si una persona aparece una violación en el contexto psicoterapéutico, yo no necesito haber pasado por esa experiencia para poder trabajar eso. Si la psicología es una ciencia, entonces tengo la teoría, tengo la técnica de cómo trabajar eso. Y lo que habíamos hablado, la duración del proceso, hasta 1 año, 1 vez por semana, de pareja. Fíjense las sesiones de pareja que cortas son, máximo 10 sesiones. Entonces, 2 problemas nomás tienen la pareja: comunicacional e infidelidad. Entonces, si es comunicacional, vamos por la mínima cantidad de sesiones. Si hay infidelidad, y si uno de ellos quiere salir, o en realidad
deciden quedarse otra vez a pesar de la infidelidad, entonces probablemente nos va a llevar las 10 sesiones. Porque se tiene que trabajar de a uno, por lo menos 2 sesiones, se vuelve otra vez a juntar, y ahí es donde en realidad, cuando no cooperan ellos la terapia, en realidad no, yo no creo que ninguna corriente funcione. Cuando, por ejemplo, hablamos por separado y quedamos de acuerdo en que lo que conversamos, de hecho, cuando hablamos con los dos, yo le digo, vamos a trabajar así y le explico. Y todo lo que hablamos en la sesión privada que tenemos uno a uno, es importante que se quede entre nosotros. O sea que por favor no le preguntes a tu señora de qué habló, no le preguntes a tu marido de qué habló. Que eso se quede aparte, hasta que nos volvamos a reunir los tres. Esa parte, cómo cuesta respetar. Ellos se cuentan o se preguntan, o el psicólogo me dijo, oye, y a veces ni siquiera yo, de hecho que yo no digo, ¿verdad? Porque yo no voy a decir qué me dijo el marido, no le voy a decir a la señora. Entonces, tenemos estas situaciones. Y tenemos la otra situación, la infidelidad, y por decirlo, el infiel quiere irse, quiere terminar la relación, entonces el infiel se va. Y nos quedamos con la persona que se queda, porque se va a quedar con sentimientos de culpa, con sentimientos de inferioridad, y si quiere eso lo podemos trabajar. Pero la sesión es, el proceso no es largo, la sesión es de 40 minutos máximo, 45 si es pareja. El grupal, la terapia gestáltica se da también para lo grupal. Dependiendo de que si el grupo es cerrado o abierto, el objetivo, todo eso hay que tener en cuenta. Si el grupo es abierto, es decir, en cualquier momento puede ir entrando gente, saliendo y entrando gente, va a llevar mucho tiempo. Si la modalidad de grupo es cerrado, entonces puede llevar, fíjense, la cantidad de años. Pero de todas maneras, en Gestalt no se acepta ni el fomentar ni el mantener dependencia entre los miembros del proceso terapéutico, y el que va a poner y el que va a determinar cuánto tiempo va a durar, por más que yo le diga necesito 4 sesiones, es el paciente, que va a elegir seguir viniendo o dejar. ¿Alguna pregunta? Tenemos de tiempito y antes de hablar acerca, exclusivamente acerca de nosotros. Bueno. Ninguna de mi parte, profe, demasiado gusto dar. Aida. Profe, yo quiero hacer una consulta. Sí. De repente, ¿cómo poner distanciamiento o cuando una vez que vos seguís un tratamiento con un paciente, de repente el paciente te mensajea a cualquier hora o te pide algo fuera del horario de la consulta? No. ¿Eso se hace con un acuerdo o cómo manejar esa situación? Muy buena pregunta. A no ser que nos hayamos quedado de común acuerdo de que yo le voy a escribir o le digo, de repente estoy trabajando con una depresión moderada, entonces ahí sí yo le digo, escribime en esos casos. El pensamiento suicida ya sabemos luego que sí tenemos que actuar de otra forma, escribirle, llamarle, todo lo que le prometí tengo que cumplir. En mi experiencia personal, también con la gente depresiva suelo hacer eso. Entre sesiones, de repente si te sentís mal, más allá del medicamento, me puedes escribir, siempre y cuando dentro de mis posibilidades te voy a responder enseguida, o si es que estoy en clase, bueno, va a tomar todas esas explicaciones, le doy. O también te puedo escribir para saber cómo está yendo con la medicación y todo ese tema. Todo eso depende de cómo, a ver, ¿cómo digo? De qué forma, digamos, te quedaste con qué acuerdo te quedaste con el paciente. Pero no jamás dije llámame o escribime cuando necesites, porque va a llamar y va a escribir. Y ya saben ustedes a qué hora va a ser. No, va a ser a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde. Va a ser a partir de las 10 de la noche, las 11, las 12, las 1 de la mañana, las 3 no puedo dormir. Pues. Entonces ahí llama o escribe. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Anteriormente yo tenía 2 teléfonos, ¿verdad? Y por una cuestión de incomodidad, dejé eso.
porque es bastante recomendable también eso. Tener dos teléfonos, una línea para los pacientes y otra línea personal. Pero cuando ya uno sabe manejar y poner ciertas limitaciones también en ese caso, ¿verdad? Por eso la psicoeducación. Y depende de la patología que presenta también. Sí. ¿Alguien habló? Yo no me cayó, Sí, ¿no? sí, profe. En cuestión a eso de cuando son casos con riesgo de suicidio y todo eso, yo no sé si leí en alguna parte que tipo está preestablecido lo que el terapeuta haga un seguimiento aparte de la consulta, tipo, si una persona, por ejemplo, está en crisis o cosas así, aunque no se haya llegado a un acuerdo, el terapeuta tiene que actuar como si fuera una intervención en crisis y todo eso. Así mismo es. De hecho, que intervenciones en crisis, no sé si ya daron, pero sí o sí van a dar. Está el contacto psicológico y todos los 5 pasos. El último paso es el seguimiento, en donde habla de un proceso psicoterapéutico. Cuando yo estoy trabajando con personas con ideación suicida, sí, sí hago ese seguimiento. Nos quedamos, por ejemplo, le digo, te voy a escribir el día de por medio, a tal hora, me queda bien, nos ponemos de acuerdo para ver cómo estás. Tiene que haber una medicación, al menos si el riesgo es alto, entonces sí tiene que haber una medicación y sí, se escribe. Ahí sí la terapia, un terapeuta se vuelve más directivo, no es más eso, esperar que el cliente elija cuándo va a venir, no. Quiero verte la próxima semana y si es grave la situación, dentro de 3 días. Mientras ya se hace su evaluación psiquiátrica, ya consume su medicación, pero dentro de 3 días, dentro de una semana. El problema ya sabemos cuál es acá. El problema es, en la mayoría, es económica. Entonces, como la terapia, tiene que estar el psiquiatra, tiene que estar el psicólogo y todo ese tema, entonces hay mucha inversión de dinero. Los medicamentos psiquiátricos son también caros si es que no hay en los lugares públicos. Entonces, a veces por una cuestión de económica también, ¿verdad? Entonces ahí entra también el hecho, eh, y esto no tengo vergüenza en decir, yo pienso que tengo ese introyecto muy fuerte en mí, de que como que estudié en la nacional y como que ahí no pagamos una cuota y todo ese tema, ¿verdad? Algún aporte a la sociedad también puedo hacer más allá de la extensión universitaria. Y tal es así de que he atendido sin cobrar nada, muchas veces. Y porque creo que la persona necesita y, o sea, que es como si fuese que alguien se está por ahogar y vos pasás y le miras y no le hace caso. Entonces, hago eso. No es el habitual, pero varias veces. No sé si te respondí, Andrés. Sí, profe, gracias. Usted tiene que ser directivo conmigo porque hablo mucho. Bueno, acerca del terapeuta y sus funciones. ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Cómo debemos ser de esta corriente, de esta mirada, ¿verdad? La función será la de incrementar, ya dijimos, la conciencia sin acelerarla, respetando el tiempo del paciente. Entonces, por eso decimos, nos vamos a mover al ritmo del paciente. Las herramientas que usa es facilitar el aumento de la conciencia, el empleo de experimento y el encuentro con el terapeuta, porque decimos por lo que somos terapeutas. ¿Y qué es terapia? A ver, por definición nomás. ¿Por qué se habla de terapia intensiva en estos últimos tiempos? ¿Qué significa terapia intensiva? Yo pregunto si en salud mental se puede dar también eso. Sería como cuidados intensivos, profe, no le encuentro otro sinónimo intensivo ahora mismo. Así mismo es. Es un tratamiento intensivo. Entonces, a nosotros nos llaman terapeutas o psicoterapeutas. Vamos a dar terapia. ¿Y qué es terapia? Tratamiento. Por lo tanto, ese encuentro con nosotros ya tiene que ser terapéutico. ¿Y cómo va a ser terapéutico el solo encuentro? Porque es un ambiente en donde no es juzgado, no se le critica, hay un ambiente en donde le hacemos sentir a la persona que ese tiempo, ese espacio
que en realidad es de él o de ella porque está pagando por un servicio. Entonces, ahí luego ya el encuentro con una persona, con un terapeuta, ya tiene que ser terapéutico. Por eso tengo que manejar, como dijimos hace rato, todos mis problemas entre paréntesis. Porque si yo me siento y escuchar a la persona y pienso en mi problema, mi expresión facial puede variar. Puede ser que aparente como que estoy ido o como que no estoy prestando atención a la persona. Entonces, y la persona se va a dar cuenta de eso. Porque he atendido personas que consultaron con otros y decía, mi psicólogo no me prestaba atención, escribía, no me daba todo y yo hablaba al pedo ahí. Entonces, esas cosas no, ¿verdad? Es importante que el terapeuta se encuentre en contacto consigo mismo, con el paciente y con las necesidades del momento, aquí y ahora. Contacto conmigo mismo. ¿Qué siento en este momento? ¿Cómo me siento con esta persona? ¿Cómo me siento yo como terapeuta escuchando a esta persona? ¿Qué sensaciones me produce a mí? Y acá podemos hacer un ejercicio sencillo, rápido y fácil. ¿Cómo te sentís en este momento al estar escuchando, leyendo? ¿Cómo te sentís a esta hora? ¿Alguien que se anime? Yo, Adelante. ansiosa. Ansiosa. Muy bien. Aida. Yo, profesor, cada vez que indago me siento más comprometida y con grandes desafíos como futuro psicóloga. Y como que de repente me asusta en el sentido de que hay demasiadas cosas que uno debe cuidar, ¿verdad? Y sobre todo, no sé si son mis prejuicios nada más, de que al psicólogo pues se le ve de otra manera, como que hay una cierta exigencia de la sociedad de que tenés que tener ciertas conductas, ciertas cosas que tenés que demostrar como una persona equilibrada, una persona, no sé, se le idealiza mucho a la figura del psicólogo. Entonces eso yo cada vez que leo, analizo, como que digo, bueno, son grandes desafíos como estudiante que nos toca, que tenemos que ir a adquirir y capacitar y bueno, dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto eso. Hay ¿cómo sería? Como una imagen idealizada, diría Karen Horney, del psicólogo y la psicóloga. No porque ellos, no porque ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo elijo si voy a vivir condicionado de lo que dirán. Yo también elijo. Acuérdense que los valores, ¿cuáles eran? Respeto, amor, compromiso, confianza. Es decir, soy una persona, tengo que tener esas cualidades para ser psicoterapeuta. Por lo menos este modelo, yo creo que de todos los modelos, seguramente se utilizarán otras palabras nomás, pero de todos los modelos me imagino que va a haber eso, ¿verdad? Entonces, la profesión nos da una imagen, que es una imagen que supuestamente, o digo, es importante cuidar esa imagen. O sea, ¿qué pensarían ustedes si me ven, qué sé yo, con una botella de cerveza y chupando y rodeada de gente, todo mojado, sudado, lo que sea? Y algunos van a decir, te estás divirtiendo, estás en tu derecho a hacer eso. Me van a decir, otros van a pensar, mi amor, profe. Otros van a decir, no, ¿cómo te has sudado a hacer eso? Había sido que el profe toma. ¿Se dan cuenta cómo sale el prejuicio? Pero todo ese prejuicio no es mío. Solo que evito provocar nada más. Por eso decíamos que cada corriente es un estilo de vida, porque puedo hacer todo eso que dije. De hecho, ya lo hice, ¿verdad? Solamente ustedes no ven porque no publico en Facebook. Entonces no van a ver. Pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer eso. Ahora, es cierto lo que decía. A veces le atendemos al paciente, terminó su hora, se fue. Supongamos que fue un viernes y domingo te encontrás con él en el súper. Entonces, ¿qué hago? Y no siempre que estoy haciendo mi rol. Es mi profesión. Forma parte de mi vida la psicología. Amo la psicología. Pero también me puedo ir en bermuda en el supermercado. O puedo estar en remera. Si hace mucho calor, puedo estar en camisilla. ¿Cuál es el problema, verdad? Entonces ahí
entra lo que piensan los demás. Y yo voy a elegir si voy a vivir de acuerdo a lo que piensan los demás o de acuerdo a lo que dice la ética, nuestra ley o la corriente que yo elija. Entonces ahí ya, no es que no me va a importar, pero sí voy a crear una imagen y esa imagen que yo creé en mi voluntad libremente la voy a mantener, no por lo que dirán. Así como le dije, atendí gratis porque estudié en la nacional y como que en mi época no se pagaba cuota, no sé si ahora se paga, pero en mi época no se pagaba cuota y todo ese tema, dije yo, bueno, ¿quién pagó todo esto ahora? Y más allá del sacrificio, del viaje, de los libros, de mi época, de la biblioteca, más allá de todo eso, bueno, la nacional me ofreció eso, ¿verdad? Entonces, entra mucho a tallar lo privado, lo personal acá, del comportamiento del psicólogo. Si bien tenemos nuestro código de ética, ¿verdad? Y lo que ya estamos leyendo, por lo menos de esta corriente. No sé si más o menos te respondí a ella. Por eso acá está este párrafo, estas dos líneas. El psicoterapeuta ha incorporado el marco teórico a su trabajo, aplica la metodología científica y esa última parte que te rompe todo lo que no tenés al comienzo. Practica lo que predica. Es decir, si yo le estoy diciendo a ustedes, el aquí y el ahora, un día a la vez, significa que yo debería estar practicando eso. Y todos sabemos que es difícil, pero se aprende en realidad. Y se aprende a concentrarse en lo que corresponde concentrarse, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, algunas otras cualidades. Rápidamente, esto vamos a ver. Puntualidad, ya hablando de compromiso. Calidez. No, es así, argel, desagradable. No. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? Adelante. Yo generalmente le digo, el asiento ya está desinfectado, porque en realidad lo desinfecto. Entonces ya está todo desinfectado, hay alcohol, todo eso ahora, ¿verdad? Entonces ya le explico todo mientras que se está ubicando, ¿verdad? Y también para que baje un poquitito el nivel de ansiedad si es que lo trae. Saber escuchar, no interrumpir cada rato. A esas interrupciones nosotros le llamamos intervenciones. Esas intervenciones tienen que ser oportunas y pertinentes. Es decir, las preguntas que voy a hacer no va a ser para satisfacer mi curiosidad como persona, sino para fomentar la conciencia o darse cuenta de la persona. Para eso lo voy a preguntar. Comprensivo, confiable, tanto ya dijimos, esto culto. No quiere decir de que todos están con corbata, no pasa por ahí, sino mucha lectura. Tengo temas de conversación. No hay problema en eso, porque a veces el paciente elevado, le digo elevado en cuanto a esto, le tenés a un médico como paciente, ya tiene mucha experiencia, leyó mucho, es otro nivel comparado, digamos, con un ingeniero civil, te va a venir a hablar de otras cosas. Entonces, es importante que nosotros, no que sepamos de medicina ni que sepamos esto, que sepamos bien la teoría que vamos a aplicar, porque ahí es donde nos va a atacar. No me va a venir a preguntar, por ejemplo, si es de médico, no me va a preguntar de biología porque estamos en otro tema, ¿verdad? Entonces, esa cultura que tengo de la corriente, fundamentalmente, y de otras lecturas que voy a hacer, porque es importante conocer de todo un poco, por eso hablamos de universitario y que fuimos universitarios y todo ese tema, porque conocemos la universalidad del campo psicológico. Entonces, eso me va a ayudar justamente a hacer esas intervenciones pertinentes. Amplitud de criterio. Su conducta, ya dijimos, congruente y transparente, es abierto a la confrontación y a las ideas nutritivas. No tengo problema en escuchar sugerencias. ¿Cuál es el problema con eso? Y esto me sirve para mis relaciones interpersonales, no solamente la relación terapéutica, sino la relación con mi familia, con mis amigos. No tengo problema yo en escuchar otras ideas que no sean precisamente las mías. Establece un lenguaje común en las sesiones, ya dijimos, es de mentalidad abierta, lo repetimos. Sentido del humor. De repente el paciente se ríe o
en mis relaciones interpersonales, ¿cuál es el problema de tener el sentido del humor, hacer bromas, reírse? ¿Cuál es el problema con eso? Ni hablar de la empatía, a la autenticidad y por último, la aceptación positiva incondicional. Es respetar y valorar a los clientes, significa aceptarlos sin juzgarlo en absoluto. Y ahí pone este reforzador de Skinner. Aun cuando sus acciones o sistema de valores fueran completamente diferentes a los míos. A pesar de igual aceptación positiva e incondicional. Voy a dejar de compartir. Si alguien quiere prender su cámara, estamos llegando a nuestra hora, tenemos de 8 minutos. Con mucho gusto y seguimos conversando estos minutitos que nos faltan. Ahora sí, yo por lo menos tengo una tremenda curiosidad de saber cómo se siente. Más allá, ya dijo alguien que estaba ansiosa, otra persona no. A ver, alguien más que quiera decir cómo se siente. Ahí le veo a Dana, ¿verdad? Así es que Hola, profe. ya no estoy solo. A ver. La pregunta es sencillita. ¿Cómo te sentís en este momento, aquí y ahora? ¿A mí? Cualquiera que quiera preguntar, responder. Ahora ya estoy más tranquila porque ya sí, ya no tengo hambre. Muy bien. Le veo a Gloria, mucho gusto. ¿Y vos? Qué bueno. Gracias. Estamos entre 30 horas mismo. Decime que ya me escucha, profe, ¿me escuchas? Y bien también. Sí, ¿me escuchas bien? Sara soy. Sí, Sara. Ah, bueno, espera que voy a poner acá el video. Ay, sí. Sí, yo me siento muy cansada, tío. Ahí está. Entonces, la conducta conjunta con lo que siento y con lo que hago, ¿cuál sería en este caso? En este caso puntualmente me siento muy cansada. Siento curiosidad, pero me siento muy cansada. Últimamente el ambiente laboral me está matando. Ok, entonces, ahí ya identifica tus sentimientos. Al identificar tus sentimientos, vas a identificar tu necesidad. ¿Qué necesitas ahora? Ahora mismo realmente quiero leer más. Necesito leer más. ¿Y descansar? O sea, es que no. Sí, me siento cansada, pero es como que cuando llega el gancho con la clase, ahí me engancho y ahí quiero leer más, leer más, leer más, y ahí ya me olvido de que tengo que dormir, por ejemplo. Ah, ya un poco, che. Hacemos cámara G así, improvisadamente. Yo creo que ya soy potencial luego, necesito una sesión, varias. Imagínate todo lo que podemos sacar de una charlita así, ¿verdad? Y que esa es justamente la teoría, es bajar a tierra, porque el libro que ustedes pueden leer, y ojalá que acá podamos ya dedicar el tiempo del Zoom para las dudas y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que dijiste? Tu sentimiento y tu comportamiento no están en concordancia. Por lo tanto, en este momento está en una incongruencia interna. Esa sería, hablando técnicamente, ¿verdad? O sea, como si siento cansancio, no voy a querer descansar. Y me olvido de dormir. Algo está pasando. En el aquí, en la hora que siento cansancio. La necesidad que emerge debería, en congruencia con lo que siento, es la necesidad de descansar. ¿A cuál le voy a obedecer? ¿A mi necesidad o a la necesidad de otras personas? Y ahí es donde diferenciamos el yo-tú. Yeah. O sea que, como no soy tu terapeuta, te puedo dar sugerencia y orden. Anda a descansar. ¿Qué leer? Descansar, dormir 8 horas mínimamente, ¿verdad? Esto no le digo. Son cosas que no. Sí. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo la están pasando? También pueden hablar de cómo están pasando. También. Profe, yo quiero hacer
pregunta, pero no es, o sea, No haya explicación a tu pregunta. Directamente pregunta. Tira nomás ya. A ver si dice la respuesta, te voy a decir sin problema. ahora yo suelo ver en las redes mucho una campaña de desmeritación lo que da el psicoanálisis, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso, por ejemplo, profe? No lo van a lograr. ¿Saben por qué no van a lograr? Porque mucha gente considera que el psicoanálisis es Freud. Nada más. El psicoanálisis también, como se dice, evolucionó. Anteriormente, como les decía, por ejemplo, para formarse como psicólogo, psicoanalista, mejor dicho, 6 años. Yo le conocía a una psicoanalista que hizo 12 años de terapia, que formaba parte de su formación, pero eso cambió ahora. Entonces, todo esa es igual. Viste que entra esta idea, ¿verdad? De que tenga una base científica, que tenga una base basado en la evidencia. Ese fue el tema. Yo eso también experimenté en las clases presenciales cuando me iba al 5º curso. La corriente está basada en evidencia, me dice. Y le digo yo ahí, es lo que le dije a ustedes. Acá les pregunto a ustedes, ¿se evidenció o no lo que dijo Sara? ¿Se evidenció de que ella tiene incongruencia en este momento? O cuando habló, a lo mejor ahora ya la pasó, pero cuando habló, ¿se evidenció eso? Sí. Se evidenció. Por lo tanto, la terapia está basada en evidencia. Ahora, ¿quién lo evidencia y quién lo vivencia? Es el paciente. No le pasé yo un test a ella. En la conversación nomás ya salió eso. Y lo que generalmente, ¿por qué se ataca al psicoanálisis y a veces al humanismo también? Es porque no hay ese protocolo de decir estrictamente 10 sesiones. Estas son las técnicas que vamos a utilizar y le explico al paciente las técnicas que vamos a utilizar. Acá yo no le explico nada. Y si Sara hizo su darse cuenta, entonces va a ir cambiando algunas cositas, como descansar más, por ejemplo. Por eso le dije, no soy tu terapeuta, pero te voy a decir, hace esto. Entonces, si era su terapeuta, no le voy a decir, no le voy a ordenar, no le voy a sugerir, no le voy a aconsejar. Pero para que se den cuenta ustedes, el psicoanálisis, el ataque es que no tiene evidencia. De hecho, de que el conductismo nació gracias al psicoanálisis, cuando Watson empezó a cuestionar las teorías freudianas. Interesante. Muy buena pregunta. ¿Te fuiste, Urbieta? Dale, gracias, profe. Gracias, gracias. La clase pasada lo que yo no pude estar, pero fue por incongruencias del tiempo nomás. No te preocupes. En la clase. Esta clase no es lo para estresarse, sino para todo lo contrario. Así es que cero estrés. Bueno, llegamos a nuestra hora. Voy a repetir el placer que tengo de conversar con ustedes. Espero, esa es mi fantasía, que la próxima vez se abran, pregunten, participen. Vamos a hablar de la entrevista clínica. Entonces, va a haber, digamos, material. Acuérdense que ustedes tienen todo, ¿no? En la plataforma, los libros, todo ese tema. No soy de dar mucha tarea tampoco. Entonces, no me estén pidiendo tarea una vez por semana porque igual se va a llegar a la hora, igual se va a computar. Así es que no se estresen por eso. Me gustaría que aprendan, por ejemplo, una cosa antes de hacer 10 tareas. Entonces, eso pienso, ¿verdad? Entonces, el próximo encuentro ya vamos a hablar de la entrevista clínica y las diapositivas son disparadores. Y no solamente para leer, sino a ver si qué le mueve a ustedes, qué piensan, qué opinan y discutir también la teoría. Eso es demasiado importante. Y si no quieren discutir la teoría, bueno, conversemos. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Hoy ya basta por hoy. Vuelvo a repetir, un placer y nos vemos el próximo martes. Que pasen bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Ya no sé cómo salir.